La vida es impredecible. Un día todo está en calma y de repente el mundo parece volverse al revés. ¿Has sentido esa sensación de incertidumbre, un diagnóstico inesperado, una pérdida, una puerta que se cierra sin explicación? En esos momentos, el miedo y la ansiedad golpean con fuerza. Pero déjame decirte algo que puede cambiar tu perspectiva. Dios sigue en control, incluso cuando todo cambia repentinamente. El problema es que muchas veces queremos entender cada detalle antes de confiar en Dios. Queremos certezas, respuestas inmediatas y garantías de que todo saldrá bien. Pero Dios no nos llama a entenderlo todo. Nos llama a ponerlo en primer lugar y a confiar en que sus planes son mejores que los nuestros. Y cuando lo hacemos, algo increíble sucede. Encontramos paz en medio del caos. No es fácil. Vivimos en un mundo que nos dice que pongamos nuestra seguridad en el dinero, en el éxito, en las relaciones. Pero cuando esas cosas fallan, ¿en qué quedamos? Jesús nos dejó una clave que cambia por completo nuestra forma de vivir. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Y si en vez de preocuparnos por lo que no podemos controlar, comenzamos a confiar en aquel que tiene el control de todo. En este video te voy a mostrar cómo poner a Dios en el primer lugar de tu vida, cómo confiar en Él sin miedo cuando todo cambie repentinamente y cómo vivir con la certeza de que su plan siempre es perfecto. Porque cuando Dios es nuestra prioridad, todo lo demás se acomoda. Así que quédate hasta el final, porque lo que vas a aprender hoy puede transformar tu vida. Y antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte más enseñanzas que fortalecerán tu fe y renovarán tu confianza en Dios. Comencemos. La vida está llena de momentos impredecibles. Un día todo parece estar en orden, y al siguiente, un giro inesperado sacude nuestro mundo. Es en esos momentos cuando la confianza en Dios se vuelve crucial. No es solo una frase bonita, es una verdad profunda. Él sigue en control cuando todo parece derrumbarse. La incertidumbre genera ansiedad, pero la Sagrada Escritura nos enseña que la fe es el antídoto. Dios no promete que todo será fácil, pero sí asegura que nunca nos dejará solos. ¿Acaso no es eso un alivio? Saber que, aunque no tengamos todas las respuestas, Él sí las tiene. Imagina que estás en medio de una tormenta en alta mar, sin un mapa ni un destino claro, pero entonces aparece un faro en la distancia. Esa luz representa la revelación divina. Dios es ese faro en medio del caos, guiándonos incluso cuando no vemos el camino con claridad. La paciencia es clave cuando la incertidumbre golpea. Muchas veces queremos soluciones inmediatas, pero Dios trabaja en su propio tiempo. Como un agricultor que siembra con esperanza, confiamos en que, aunque ahora solo veamos tierra seca, la cosecha llegará. Hay quienes intentan controlar cada aspecto de su vida, pero eso solo genera frustración. La verdadera paz llega cuando soltamos el control y dejamos que Dios dirija nuestros pasos. Después de todo, ¿quién mejor que el Creador del universo para escribir nuestra historia? Abraham es un gran ejemplo de confianza en Dios. Dios le pidió que dejara todo lo conocido y caminara hacia una tierra desconocida. No tenía detalles, solo una promesa. Y él confió. Hoy, su historia sigue inspirando a quienes buscan fortalecer su fe. En tiempos difíciles, la oración es nuestro refugio. No se trata solo de pedir, sino de hablar con Dios, de abrir el corazón y recibir su paz. Es increíble cómo unos minutos de conversación con Él pueden traer claridad en medio del caos. A veces, lo que parece una pérdida es en realidad una redirección divina. Lo que se cierra hoy puede ser el camino hacia algo mucho mejor.
Si confiamos en Dios, sabremos que incluso los cambios dolorosos forman parte de su plan perfecto. Muchas personas buscan seguridad en el dinero, el estatus o las relaciones, pero la única seguridad verdadera está en Dios. Todo lo demás es temporal, pero su amor y su fidelidad son eternos. No es fácil soltar el apego a lo material, pero cuando lo hacemos, encontramos una libertad inigualable. Jesucristo nos enseñó que, aunque este mundo sea incierto, en Dios encontramos estabilidad. Sus palabras siguen vivas en el Nuevo Testamento. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Juan 14:1. ¿Cómo no confiar en alguien que venció incluso a la muerte? La renovación espiritual sucede cuando dejamos de enfocarnos en el problema y comenzamos a enfocarnos en Dios. Cambia la pregunta de ¿por qué me pasa esto? A ¿qué quiere enseñarme Dios con esto? Verás cómo tu perspectiva se transforma. No es casualidad que la Biblia mencione tantas veces la importancia de confiar en Dios. Es un recordatorio constante porque Él sabe que como humanos tendemos a dudar. Pero cada promesa en la Sagrada Escritura es un ancla firme para nuestra fe. La confianza en Dios no significa que no sentiremos miedo, sino que elegimos no ser gobernados por Él. El miedo grita, pero la fe susurra, Dios está aquí, y en ese susurro encontramos la verdadera fortaleza. La esperanza es un regalo divino que nos permite seguir adelante cuando todo parece oscuro. No es una ilusión, es la certeza de que Dios tiene el control y que su propósito es mayor de lo que podemos entender. Un niño confía en su padre sin cuestionar demasiado. Así deberíamos ser con Dios. No significa ser ingenuos, sino aprender a descansar en su sabiduría, sabiendo que Él ve lo que nosotros no podemos ver. La gratitud transforma la incertidumbre en paz. En lugar de enfocarnos en lo que falta, agradezcamos lo que tenemos. ¿Has notado cómo cambia tu día cuando comienzas agradeciendo en lugar de preocupándote? La fe no es solo para los momentos difíciles, sino un estilo de vida. No se trata de confiar solo cuando no hay otra opción, sino de vivir cada día con la certeza de que Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos. La redención de Dios se manifiesta en las historias más inesperadas. Muchos testimonios comienzan con crisis y terminan en milagros. Lo que hoy parece un problema, mañana puede ser la prueba de su fidelidad. Dios no se ha olvidado de ti. Aunque a veces el silencio parezca eterno, Él sigue obrando. Su tiempo es perfecto, y lo que hoy te preocupa será, en el futuro, un testimonio de su gloria. Enfrentar la incertidumbre con confianza en Dios es un acto de valentía. No significa ignorar la realidad, sino abrazarla con la certeza de que Dios ya ha escrito el final de la historia. Y su historia siempre es mejor que la nuestra. Muchas personas dicen que creen en Dios, pero la verdadera pregunta es, ¿Él ocupa el primer lugar en sus vidas? No basta con reconocer su existencia, sino que debemos darle la prioridad en nuestras decisiones, sueños y planes. Ponerlo en primer lugar significa que confiamos en su dirección, incluso cuando no entendemos el camino. A menudo dejamos que el trabajo, las preocupaciones o los placeres de la vida tomen el lugar que le corresponde a Dios. Pero cuando lo ponemos en el centro, todo lo demás encuentra su orden. Es como alinear una brújula. Si el punto de referencia es correcto, el camino será claro. ¿Cómo saber si Dios realmente es nuestra prioridad? Observemos cómo usamos nuestro tiempo, en qué invertimos nuestra energía y qué ocupa nuestros pensamientos. Si Dios solo aparece en emergencias, quizás sea momento de replantear nuestras prioridades. Jesús fue claro cuando dijo,
Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6:21. Si nuestro tesoro es Dios, nuestras acciones lo reflejarán. Leer la Sagrada Escritura, orar y buscar su presencia no deberían ser obligaciones, sino una expresión natural de nuestro amor por Él. Poner a Dios en primer lugar no significa descuidar nuestras responsabilidades, sino permitir que Él nos guíe en cada una de ellas. Un empresario que busca a Dios toma decisiones con sabiduría. Un padre que prioriza a Dios educa con amor y paciencia. Un joven que confía en Dios camina con propósito. A veces pensamos que darle a Dios el primer lugar implica perder algo, pero en realidad es lo contrario. Cuando lo buscamos primero, todo lo demás se acomoda. No es una teoría, es una promesa. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. La revelación divina llega cuando estamos alineados con Dios. No podemos esperar escuchar su voz si nuestra vida está llena de ruido. Apagar distracciones y dedicar tiempo a la oración nos ayuda a comprender su propósito para nosotros. Si queremos poner a Dios en primer lugar, debemos rodearnos de personas que también lo hagan. La compañía que mantenemos influye en nuestras decisiones. ¿Con quién compartes tu tiempo? ¿Te acercan más a Dios o te alejan de Él? A lo largo de la historia bíblica, vemos ejemplos de personas que pusieron a Dios por encima de todo. Daniel oraba 3 veces al día, aun cuando su vida estaba en peligro. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar lo más preciado por obediencia. ¿Estamos dispuestos a demostrar nuestra fe de la misma manera? Muchas veces Dios permite que lleguemos al límite para que entendamos que sin Él nada tiene sentido. No esperemos a que una crisis nos obligue a buscarlo. Pongámoslo en primer lugar ahora, en los días buenos y en los difíciles. Darle prioridad a Dios también significa confiar en que sus tiempos son perfectos. No siempre veremos resultados inmediatos, pero su plan es mejor que el nuestro. La paciencia en la fe es una muestra de verdadera confianza en Él. Cuando ponemos a Dios primero, Él nos da claridad. Decisiones que antes parecían confusas se vuelven más fáciles porque su Espíritu Santo nos guía. Es como encender una luz en una habitación oscura. De repente, todo cobra sentido. Un matrimonio que pone a Dios en primer lugar es más fuerte. Una familia centrada en Dios tiene cimientos sólidos. Un líder que busca la voluntad de Dios impacta positivamente a los que lo rodean. No es solo algo personal, sino que afecta a todos los aspectos de nuestra vida. Poner a Dios primero también es un acto de humildad. Significa reconocer que no somos autosuficientes, que necesitamos su dirección y su amor incondicional para vivir con propósito. Es dejar de lado nuestro ego para permitir que Él tome el control. La vida moderna nos empuja a estar ocupados, a correr de un lado a otro sin tiempo para lo importante. Pero cuando Dios es la prioridad, aprendemos a administrar mejor nuestro tiempo, porque lo hacemos con sabiduría y propósito. La oración no debe ser nuestro último recurso, sino nuestra primera opción. Cuando enfrentemos problemas, que nuestra primera reacción sea buscar a Dios, no la última. Él no es un plan B, es el centro de todo. No podemos servir a dos señores. No podemos decir que Dios es nuestra prioridad si seguimos dependiendo de nuestra propia fuerza, riqueza o reconocimiento. La confianza en Dios implica rendirnos completamente a su voluntad. ¿Cuántas veces postergamos nuestra relación con Dios por otras cosas? Decimos que cuando tengamos más tiempo, oraremos más, leeremos más la Biblia, serviremos más, pero el momento de buscarlo es ahora, no cuando sea más conveniente. Cuando ponemos a Dios primero,
Él transforma nuestra mentalidad. Vemos la vida desde su perspectiva y aprendemos a valorar lo que realmente importa: la salvación, el amor, la fe y la ayuda al prójimo. La verdadera paz llega cuando confiamos en que Dios tiene el control. Si Él está en el primer lugar, no hay razón para temer. Todo lo que sucede en nuestra vida, bueno o malo, es parte de un plan perfecto que nos lleva a un propósito mayor. En un mundo lleno de distracciones, Jesús nos dejó una instrucción clara: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. No es una sugerencia, es una promesa. Cuando priorizamos a Dios, todo lo demás se alinea. Pero, ¿qué significa realmente buscar el reino de Dios? No se trata solo de asistir a la iglesia o leer la Biblia ocasionalmente, sino de hacer de Dios el centro de nuestra vida. Es permitir que su voluntad guíe nuestras decisiones, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Muchas personas buscan primero el éxito, el dinero o el reconocimiento, creyendo que eso les dará seguridad. Pero la verdadera seguridad está en Dios. Todo lo demás es pasajero, pero su amor incondicional y su fidelidad son eternos. Cuando buscamos a Dios antes que todo, nuestra vida cambia. La ansiedad por el futuro disminuye porque confiamos en que Él suplirá nuestras necesidades. Ya no vivimos preocupados por el qué pasará, sino con la certeza de que Dios tiene el control. No significa que ignoraremos nuestras responsabilidades, sino que trabajaremos con una nueva mentalidad. Un estudiante que busca a Dios primero estudia con propósito. Un empresario que pone a Dios en el centro trabaja con integridad. Una familia centrada en Dios vive en armonía. Buscar el reino de Dios es vivir conforme a sus principios. Significa practicar la gratitud en vez de la queja, el perdón en vez del rencor, la paciencia en vez de la desesperación. Es reflejar su amor en nuestras acciones diarias. La oración es una de las formas más poderosas de buscar a Dios. No tiene que ser algo complicado, basta con hablarle con sinceridad. Unos minutos cada mañana pueden marcar la diferencia en cómo enfrentamos el día. También podemos buscar su reino a través de la Sagrada Escritura. La Biblia es más que un libro, es una guía para la vida. ¿Te has sentido perdido alguna vez? Ahí encontrarás respuestas, dirección y sabiduría. A veces, Dios permite que experimentemos crisis para recordarnos que lo necesitamos. Es en esos momentos cuando descubrimos que nada en este mundo puede llenar el vacío que solo Él puede llenar. Buscar a Dios antes que todo también significa obedecer su voz, incluso cuando no entendemos el propósito. Abraham dejó su tierra por fe, Moisés confió en la promesa de libertad y cada uno de ellos vio el cumplimiento de las promesas de Dios. En la práctica podemos priorizar a Dios de muchas formas, comenzando el día con oración, tomando decisiones basadas en su palabra, sirviendo a los demás con amor y viviendo con integridad en todo momento. No se trata solo de buscar bendiciones, sino de buscar al dador. Dios no es un medio para obtener cosas, sino el fin mismo de nuestra existencia. Cuando lo entendemos, dejamos de preocuparnos tanto por lo material y empezamos a disfrutar más la vida. Muchas personas sienten que algo les falta en la vida, incluso cuando tienen éxito. Esa sensación de vacío solo se llena con Dios. Él es la fuente de verdadera paz, alegría y propósito. Un corazón enfocado en Dios no se deja llevar por la presión del mundo. No busca validación en las redes sociales ni en la opinión de los demás. Su identidad está firmemente arraigada en Cristo. Buscar el reino de Dios no significa vivir sin problemas.
pero sí significa que nunca estaremos solos en medio de ellos. Él camina con nosotros, nos fortalece y nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay personas que dicen, cuando tenga más tiempo buscaré a Dios. Pero la verdad es que nunca tendremos tiempo si no lo hacemos una prioridad. No se trata de esperar un mejor momento, sino de empezar ahora. ¿Cómo sabemos si estamos buscando a Dios primero? Observemos nuestras prioridades. ¿Nos preocupamos más por el dinero que por nuestra relación con Él? ¿Invertimos más tiempo en redes sociales que en la oración? Nuestras acciones revelan nuestras verdaderas prioridades. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, ellos dejaron todo para seguirlo. No pidieron explicaciones, no esperaron un mejor momento. Simplemente confiaron. Eso es buscar el reino de Dios, confiar en que Él proveerá lo que necesitamos. La fe es clave en este proceso. No siempre veremos resultados inmediatos, pero si seguimos buscando a Dios primero, veremos su obra en nuestra vida. La paciencia y la confianza son esenciales. Cuando hacemos de Dios nuestra prioridad, no solo nuestra vida cambia, sino que también impactamos a quienes nos rodean. Nuestra paz, nuestra fe y nuestro amor pueden ser el testimonio que alguien necesita para acercarse a Dios. El miedo es una de las emociones más paralizantes que existen. Nos llena de dudas, nos hace imaginar lo peor y nos impide avanzar. Pero hay algo más poderoso que el miedo: la fe. Cuando confiamos en Dios, encontramos la fortaleza para seguir adelante sin importar las circunstancias. La Biblia está llena de historias donde la fe venció al miedo. Moisés temía hablar ante el faraón, pero confió en Dios y lideró a Israel hacia la libertad. David enfrentó a Goliat sin temor, porque sabía que Dios peleaba por él. ¿Y nosotros? Estamos permitiendo que el miedo nos detenga. El problema no es sentir miedo, sino permitir que nos controle. Dios nunca dijo que no sentiríamos temor, pero sí nos prometió que estaría con nosotros en cada batalla. La verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante confiando en Dios. ¿Cuántas veces hemos dejado de hacer algo por miedo al fracaso? La fe nos impulsa a tomar riesgos confiando en que Dios nos respalda. Si Dios puso un sueño en tu corazón, no permitas que el miedo lo apague. Ora, actúa y confía. Pedro caminó sobre el agua mientras mantuvo su mirada en Jesús, pero en el momento en que miró la tormenta, comenzó a hundirse. Así es nuestra vida. Cuando enfocamos nuestra fe en Dios, avanzamos, pero cuando dejamos que el miedo nos distraiga, nos hundimos. La ansiedad es el miedo al futuro, pero Dios nos dice que no debemos preocuparnos por el mañana. Mateo 6:34. Él ya está ahí, preparando el camino. No tiene sentido vivir hoy con angustia por lo que aún no ha sucedido. Enfrentar nuestros temores con fe significa recordar quién es Dios. Si creó el universo, si venció a la muerte, si ha sido fiel a lo largo de la historia, ¿cómo dudar de que también cuidará de nosotros? Muchas veces el miedo es producto de nuestra necesidad de control. Queremos saber el futuro, tener certezas, evitar el sufrimiento. Pero la fe nos enseña a confiar en Dios incluso cuando no vemos la salida. Cuando estamos en crisis, nuestra reacción natural es preocuparnos, pero la fe nos invita a hacer lo contrario. En vez de preocuparnos, oremos. La oración nos conecta con el poder de Dios y nos recuerda que no estamos solos. La Sagrada Escritura nos dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Según Timoteo 1:7. El miedo no viene de Dios, pero la fe, la fortaleza y el coraje sí. Jesús repetía constantemente a sus discípulos, no teman. Sabía que el miedo es una de las armas más fuertes del enemigo para detenernos, pero también nos dio la solución, confiar en Él, porque en Él encontramos paz.
A veces creemos que la fe es algo pasivo, pero en realidad es activa. No significa solo esperar en Dios, sino avanzar con la certeza de que Él está con nosotros, incluso si no vemos el camino completo. Imagina un niño que salta a los brazos de su padre sin miedo. No piensa en la posibilidad de caer, porque confía en que su padre lo atrapará. Así deberíamos ser con Dios. Él nunca nos dejará caer. El miedo susurra, ¿y si fallas? Pero la fe responde, ¿y si Dios te sorprende? No permitas que el miedo te robe las oportunidades que Dios tiene para ti. Avanza, aunque sea con pasos pequeños. Cuando nos enfocamos en los problemas, el miedo crece. Pero cuando nos enfocamos en Dios, la fe se fortalece. Lo que alimentamos en nuestra mente determina cómo vivimos. Llena tu corazón de la palabra de Dios y verás cómo el miedo pierde poder. La vida está llena de incertidumbre, pero la confianza en Dios nos da estabilidad. La fe nos permite caminar con seguridad, aunque el camino no esté completamente iluminado. Dios nos da suficiente luz para dar el siguiente paso. La fe no ignora la realidad, pero la coloca en manos de Dios. No significa que los problemas desaparezcan, sino que sabemos que Dios es más grande que cualquier obstáculo. Eso cambia completamente nuestra perspectiva. La gratitud es un gran antídoto contra el miedo. Cuando recordamos lo que Dios ha hecho en el pasado, nos llenamos de confianza para el futuro. Mantén un diario de bendiciones y verás cómo tu fe crece cada día. Todos tenemos miedos, pero no todos los enfrentamos igual. La diferencia está en quién ponemos nuestra confianza. Quien confía en Dios encuentra fortaleza donde otros ven debilidad, esperanza donde otros ven desesperación. El miedo te dice que te detengas, pero Dios te dice que sigas adelante. La fe no significa que nunca sentirás temor, sino que decidirás confiar en Dios a pesar de él. Y cuando lo haces, descubres que al otro lado del miedo siempre hay una bendición esperando. A veces nos sentimos perdidos sin saber qué camino tomar, pero la Sagrada Escritura nos da una promesa clara. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5, 6. Dios no solo nos muestra el camino, sino que nos ayuda a caminarlo. Nos encanta tener el control de nuestras vidas, planificar cada detalle y evitar sorpresas. Pero Dios, en su infinita sabiduría, nos guía de formas que a veces no entendemos. Su plan es mejor que el nuestro, aunque en el momento no lo veamos. Imagina a un viajero en un bosque denso, sin mapa ni brújula. Si alguien que conoce el camino le ofrece ayuda, sería una locura no aceptarla. Así es Dios, el mejor guía, con una visión perfecta del camino que debemos tomar. Buscar la dirección de Dios no significa esperar una señal milagrosa en el cielo. A menudo Él nos habla a través de su palabra, de personas sabias a nuestro alrededor, o de esa paz interior que sentimos cuando tomamos la decisión correcta. Dios nos guía a través del Espíritu Santo, quien nos da discernimiento. Cuando una decisión te llena de ansiedad y confusión, tal vez no sea el camino correcto. Pero cuando hay paz en tu corazón, aunque haya incertidumbre, es señal de que Dios está guiando. A veces nos aferramos a un plan porque creemos que es lo mejor, pero Dios cierra puertas por nuestro propio bien. Lo que hoy parece una decepción, mañana puede ser la protección de Dios, llevándonos a algo mejor. Cuando seguimos a Dios, aprendemos que su tiempo no es el nuestro. Queremos respuestas rápidas, pero Él nos enseña paciencia. Si no ves la solución ahora, no significa que Dios no está obrando. Tal vez te está preparando para algo más grande. En la Biblia vemos cómo Dios guió a su pueblo en momentos críticos, desde la columna de fuego en el desierto hasta la dirección que dio a los apóstoles en el Nuevo Testamento.
Él siempre ha estado guiando a quienes confían en Él. ¿Cómo podemos asegurarnos de que estamos siguiendo la dirección de Dios? Orando con sinceridad y buscando su consejo en la Sagrada Escritura. No basta con pedirle dirección, también debemos estar dispuestos a obedecerla. A veces, el camino de Dios nos lleva por rutas inesperadas. José soñó con grandeza, pero antes de llegar al palacio, pasó por la traición, la esclavitud y la cárcel. Cada paso doloroso era parte de la preparación para su propósito. Confiar en la guía de Dios requiere fe. No siempre veremos el destino final, pero si sabemos que Él está al mando, podemos dar el siguiente paso sin temor. Un viajero con un buen GPS no necesita ver todo el trayecto, solo seguir las instrucciones paso a paso. Muchas veces, Dios habla en los momentos de quietud. Cuando nuestra vida está llena de ruido y distracciones, es difícil escuchar su voz. Tomar tiempo para estar en su presencia, alejarnos del caos y meditar en su palabra nos ayuda a discernir su dirección. Dios guía nuestros pasos, pero también nos da la responsabilidad de movernos. No podemos quedarnos esperando sin hacer nada. Si confías en que Él te está guiando, da el primer paso en fe. No siempre entenderemos por qué Dios nos lleva por ciertos caminos. A veces, su guía nos saca de nuestra zona de confort, pero siempre es con un propósito mayor. Lo que hoy parece confusión, en el futuro será una historia de milagros. Cuando seguimos la dirección de Dios, nuestra vida tiene propósito. No vagamos sin rumbo, sino que caminamos con confianza, sabiendo que cada paso nos acerca más a su voluntad. La sabiduría de Dios supera la nuestra. Hay caminos que parecen correctos a nuestros ojos, pero pueden llevarnos a la destrucción. Por eso, antes de tomar decisiones importantes, siempre debemos buscar su dirección. En momentos de duda, recordar cómo Dios nos ha guiado en el pasado fortalece nuestra fe. Piensa en situaciones donde no sabías qué hacer y cómo Dios abrió caminos inesperados. Si lo hizo antes, lo hará otra vez. La confianza en la guía de Dios nos libera de la ansiedad. No tenemos que resolverlo todo, solo seguir sus pasos y confiar en su fidelidad. Él ve el cuadro completo, nosotros solo una pequeña parte. Dios nunca nos deja solos en el proceso. Aunque el camino parezca difícil, su presencia nos acompaña. No importa cuán oscuro parezca el camino, si Dios es nuestra luz, siempre habrá esperanza. Si hoy sientes que no sabes qué hacer o qué camino tomar, detente y busca a Dios. Pídele dirección con fe, espera su respuesta con paciencia y sigue adelante con valentía. Su plan para ti es bueno y si confías en Él, nunca te perderás. En los momentos más difíciles, cuando todo parece derrumbarse, una verdad permanece inmutable. Dios nunca nos abandona. Aunque las circunstancias sean adversas, su amor y fidelidad siguen intactos. No estamos solos, ni siquiera en el desierto más árido de nuestra vida. Isaías 41:10 nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa es un ancla en tiempos de tormenta. Hay momentos en los que sentimos que Dios está en silencio, pero su silencio nunca es ausencia. Muchas veces es en esos momentos de aparente soledad cuando Él está trabajando en nosotros, moldeando nuestro carácter y fortaleciéndonos. Cuando el pueblo de Israel caminó por el desierto, hubo días de hambre, de cansancio, de incertidumbre, pero Dios nunca los abandonó. Proveyó maná, agua de la roca y una nube que los protegía del sol. Si lo hizo con ellos, ¿por qué dudar que también lo hará con nosotros? Las pruebas pueden hacernos pensar que Dios nos ha olvidado, pero es en esos momentos cuando más cerca está. Como un padre que observa a su hijo,
aprendiendo a caminar. Él nos da espacio para crecer, pero nunca nos deja caer sin extender su mano. A veces buscamos señales visibles de la presencia de Dios, pero Él obra en maneras que no siempre podemos ver. ¿Cuántas veces ha evitado peligros de los que ni siquiera somos conscientes? Su protección es constante, incluso cuando no la percibimos. El enemigo intentará hacernos creer que estamos solos, que Dios nos ha dado la espalda. Pero la Sagrada Escritura nos recuerda una y otra vez que su amor es eterno y que jamás nos dejará. Su fidelidad es más firme que cualquier montaña. Jesús mismo experimentó el abandono humano. Sus discípulos huyeron, la multitud lo rechazó y en la cruz sintió el peso de la separación. Sin embargo, resucitó con poder, demostrando que el amor de Dios es más fuerte que cualquier sufrimiento. Hay temporadas en la vida en las que las personas nos fallan, amigos que se alejan, familiares que no comprenden nuestro dolor. Pero Dios no es como los hombres. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Nunca traiciona, nunca olvida, nunca abandona. En momentos de desesperación, la oración es nuestra conexión con Dios. No necesitamos palabras perfectas, solo un corazón sincero. Clama a Él y aunque no veas una respuesta inmediata, confía en que Él está obrando. La paciencia es clave en la espera. Queremos soluciones rápidas, pero Dios trabaja en su tiempo perfecto. Lo que hoy parece una demora, mañana será un testimonio de su fidelidad. La fe nos ayuda a ver más allá del presente. Cuando confiamos en que Dios nunca nos abandona, podemos atravesar cualquier tormenta con esperanza, sabiendo que el sol volverá a brillar. Piensa en un niño pequeño que se pierde por un momento en una multitud. El pánico lo invade, pero su padre nunca dejó de buscarlo. Así es Dios con nosotros. Aunque nos sintamos perdidos, Él nunca deja de estar a nuestro lado. El amor de Dios es incondicional. No depende de lo que hagamos o dejemos de hacer. Su amor es un regalo que no se puede comprar ni perder. Aún en nuestros errores, Él sigue llamándonos de vuelta a su presencia. A veces, Dios nos lleva a lugares difíciles para fortalecernos. No nos deja ahí para hacernos sufrir, sino para enseñarnos lecciones valiosas. Cuando miramos atrás, nos damos cuenta de que esas pruebas nos prepararon para algo mayor. La paz que Dios nos da no depende de las circunstancias. No es la ausencia de problemas, sino la certeza de que Él está con nosotros en medio de ellos. Su presencia es el refugio más seguro. Hay momentos en los que el futuro parece incierto, pero Dios ya está ahí. Él conoce cada detalle de nuestra historia, cada paso que daremos. No tenemos que temer, porque estamos en sus manos. Cuando nos sintamos solos, recordemos los momentos en los que Dios ya nos ha sostenido antes. Hacer memoria de sus milagros en nuestra vida nos llena de confianza para seguir adelante. Si hoy sientes que Dios está lejos, acércate a Él. No porque Él se haya alejado, sino porque muchas veces somos nosotros los que nos distanciamos. Basta con un corazón dispuesto para sentir nuevamente su abrazo. Dios nunca nos abandona y esa verdad nos llena de paz. No importa cuán oscuro parezca el camino, su luz sigue brillando. Confiemos en Él, porque su amor y su fidelidad jamás fallan. Vivimos en un mundo lleno de ruido, estrés y preocupaciones. La ansiedad parece ser el pan de cada día para muchos, pero en medio de todo ese caos, Dios nos ofrece algo que nada ni nadie puede dar: una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4, 6, 7 nos dice: por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
No se trata de una paz superficial basada en circunstancias favorables. Es una paz profunda, inquebrantable, que permanece incluso en medio de las tormentas más fuertes de la vida. Es la seguridad de que Dios tiene el control. El mundo nos dice que la paz viene del éxito, del dinero, de la comodidad. Pero si fuera así, ¿por qué tantas personas que lo tienen todo siguen sintiéndose vacías? La paz verdadera solo viene de Dios. Jesús prometió: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Juan 14:27. Su paz no depende de lo que pasa afuera, sino de lo que ocurre dentro de nuestro corazón cuando confiamos en Él. Hay momentos en los que nuestra mente se llena de preocupaciones. ¿Y si no puedo pagar las cuentas? ¿Y si mi salud empeora? ¿Y si todo sale mal? Pero Dios nos invita a soltar esos pensamientos y confiar en que Él proveerá. La oración es una de las herramientas más poderosas para encontrar paz. No significa que los problemas desaparezcan de inmediato, pero sí que nuestro corazón se llena de calma y claridad al hablar con Dios. ¿Has notado cómo después de un tiempo de oración tu carga se siente más liviana? Eso no es casualidad, es el poder de Dios obrando. Cada vez que le entregamos nuestras preocupaciones, Él nos da su paz a cambio. A veces queremos entender todo antes de confiar, pero la paz de Dios no es lógica, no sigue un esquema humano. Simplemente llega y nos envuelve, incluso cuando la razón nos dice que deberíamos estar preocupados. Pedro pudo caminar sobre el agua mientras su mirada estuvo en Jesús, pero cuando se enfocó en la tormenta, comenzó a hundirse. Así es nuestra vida. Cuando fijamos nuestra mirada en Dios, la paz nos sostiene. La confianza en Dios es clave para vivir en paz. Cuando sabemos que Él es nuestro refugio y fortaleza, no importa lo que pase afuera, nuestro interior permanece firme. Muchas veces, la falta de paz viene de intentar controlar todo. Queremos que las cosas salgan a nuestra manera y en nuestro tiempo. Pero cuando soltamos el control y dejamos que Dios actúe, encontramos descanso. Imagina a un niño en los brazos de su padre. No se preocupa por el camino, porque sabe que está seguro. Así deberíamos ser con Dios, confiar en que Él nos lleva por el mejor camino, incluso cuando no lo entendemos. La gratitud también es un camino hacia la paz. Cuando nos enfocamos en lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida, en lugar de preocuparnos por lo que falta, nuestro corazón se llena de tranquilidad. La paz de Dios es un testimonio poderoso. Cuando el mundo ve a alguien atravesar dificultades con calma y confianza, se pregunta, ¿cómo es posible? Y esa es una oportunidad para mostrar el poder de Dios. Buscar la paz en las cosas materiales solo lleva a más ansiedad, porque cuando dependemos de lo externo siempre habrá incertidumbre. Pero cuando nuestra paz está en Dios, nada ni nadie nos la puede quitar. La paz de Dios también nos protege, nos ayuda a tomar mejores decisiones, a actuar con sabiduría y a evitar reacciones impulsivas. Un corazón en paz es menos vulnerable al engaño y la manipulación. No significa que nunca tendremos problemas, pero sí que sabremos afrontarlos con una mentalidad diferente. En lugar de desesperarnos, aprenderemos a confiar, a esperar y a ver cómo Dios obra en cada situación. Cuando sintamos que la ansiedad nos gana, recordemos esta verdad. Dios está con nosotros, su amor es eterno y su plan es perfecto. No hay razón para temer cuando estamos en sus manos. La paz de Dios es un regalo disponible para todos. Solo tenemos que recibirlo, confiar en Él y descansar en su amor. Cuando aprendemos a vivir en su paz, todo en nuestra vida cambia. La vida es impredecible. Un día todo parece estar en calma y al siguiente una tormenta nos golpea sin previo aviso. Pero en medio de cualquier crisis hay un lugar seguro, Dios.
Él es nuestro refugio y fortaleza, siempre dispuesto a protegernos. El Salmo 46.1 nos recuerda esta verdad. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No importa cuán grande sea la dificultad, si estamos bajo su cobertura, nada nos podrá derribar. Cuando nos sentimos débiles, cuando las fuerzas nos fallan y el camino se vuelve difícil, Dios nos sostiene. No necesitamos cargar todo solos, porque Él está ahí para levantarnos cuando caemos. Imagina una tormenta feroz y una pequeña cabaña en la montaña. Afuera, el viento ruge y la lluvia cae con fuerza, pero dentro de la cabaña hay calor y seguridad. Así es Dios para quienes confían en Él, un refugio en medio del caos. Muchas veces intentamos ser autosuficientes, creyendo que podemos enfrentar los problemas por nuestra cuenta. Pero cuando nos rendimos ante Dios, encontramos que su fortaleza es infinitamente mayor que la nuestra. Hay momentos en los que la vida nos sacude con pruebas inesperadas. Una enfermedad, una pérdida, una crisis financiera. Pero en cada una de esas situaciones, Dios nos invita a refugiarnos en Él, en lugar de dejarnos consumir por la desesperación. La confianza en Dios no significa que nunca enfrentaremos dificultades, sino que nunca las enfrentaremos solos. Su presencia nos acompaña en cada batalla, dándonos la fuerza para seguir adelante. El mundo ofrece refugios temporales, distracciones, placeres, falsas seguridades, pero solo Dios ofrece un refugio eterno, donde el alma encuentra descanso y renovación espiritual. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios protegió a sus hijos. Libró a Daniel del foso de los leones, cubrió a Moisés en el desierto, fortaleció a David contra sus enemigos. Su protección sigue vigente hoy para quienes confían en Él. A veces, Dios no nos libra de la tormenta, pero sí nos fortalece para atravesarla. Nos da la sabiduría para tomar decisiones, la paciencia para esperar y la fe para seguir creyendo en sus promesas. En momentos de angustia, la oración nos conecta con la fortaleza de Dios. No es solo un acto religioso, sino una conversación con aquel que tiene el poder de cambiar cualquier situación. No importa cuán frágiles nos sintamos, su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Dios no busca personas autosuficientes, sino corazones dispuestos a depender completamente de Él. La ayuda de Dios es real y práctica. Puede venir a través de su palabra, de un consejo sabio, de una puerta inesperada que se abre. Su amor incondicional se manifiesta en formas que a veces no imaginamos. Hay días en los que nos sentimos cansados, sin fuerzas para seguir adelante. Pero Isaías 40:31 nos da una promesa poderosa. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aceptar a Dios como nuestro refugio también implica rendirle nuestras preocupaciones. En lugar de llevar cargas innecesarias, podemos entregárselas a Él y confiar en que nos sostendrá. No hay problema demasiado grande ni situación demasiado difícil para Dios. Lo que a nosotros nos parece imposible, para Él es solo una oportunidad para mostrar su gloria. Un soldado en batalla no se preocupa cuando tiene un escudo fuerte que lo protege. Así debemos ser nosotros, confiando en que Dios es nuestro escudo contra cualquier ataque del enemigo. A veces, el mayor peligro no está afuera, sino dentro de nosotros. La duda, el miedo, la falta de fe. Pero cuando nos refugiamos en Dios, Él nos llena de confianza y nos recuerda que somos más que vencedores. Dios es nuestro refugio no solo en tiempos difíciles, sino en todo momento. No tenemos que esperar a que llegue la crisis para buscarlo. Podemos vivir cada día bajo su amor y protección. Si hoy sientes que la vida te golpea con fuerza, recuerda esto.
Dios sigue siendo tu refugio y fortaleza. No importa cuán oscura parezca la noche, su luz nunca se apaga. Confía en Él y verás su poder obrando en tu vida. La vida cristiana no es para los débiles de corazón. Se necesita esfuerzo y valentía para mantenerse firme en la fe, especialmente cuando enfrentamos pruebas. Dios nos llama a ser fuertes, porque con Él a nuestro lado no hay nada que temer. Josué 1:9 nos da una promesa poderosa. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Si Dios está con nosotros, ¿qué puede detenernos? La fe no es solo creer, sino actuar. No podemos esperar ver milagros sin dar pasos en obediencia. Moisés tuvo que extender su vara antes de que el mar se abriera. Pedro tuvo que salir de la barca antes de caminar sobre el agua. La fe requiere acción. A veces queremos que Dios haga todo por nosotros, pero Él nos llama a colaborar con Él. Si queremos ver su gloria, debemos dar lo mejor de nosotros, esforzarnos en la oración, en el estudio de su palabra y en vivir conforme a sus principios. Ser valiente no significa no sentir miedo, sino avanzar a pesar de él. David enfrentó a Goliat con una honda y 5 piedras, pero su verdadera arma era su confianza en Dios. Él sabía que la batalla no era suya, sino del Señor. Hay momentos en los que nuestra fe será probada. Dios permite desafíos para fortalecer nuestro carácter y nuestra confianza en Él. Un atleta no se vuelve fuerte sin entrenamiento y un creyente no crece sin pruebas. La paciencia también es parte del esfuerzo en la fe. No siempre veremos resultados inmediatos, pero la persistencia nos llevará a la victoria. Como un agricultor que siembra con esperanza, debemos confiar en que la cosecha llegará en el tiempo de Dios. El miedo nos paraliza, pero la fe nos impulsa. Cuando confiamos en Dios, podemos tomar decisiones con valentía, sabiendo que Él nunca nos abandonará. No hay obstáculo que pueda derrotarnos cuando caminamos en su voluntad. Muchos quieren las bendiciones de Dios sin el sacrificio de la obediencia. Pero la verdadera fe se demuestra cuando seguimos a Dios, incluso cuando es difícil. Estamos dispuestos a esforzarnos por lo que realmente vale la pena. La Sagrada Escritura está llena de ejemplos de hombres y mujeres que se esforzaron y fueron valientes. No eran perfectos, pero confiaron en Dios. Abraham dejó su tierra, Esther arriesgó su vida, Pablo enfrentó persecuciones. ¿Y nosotros? Ser valiente en la fe también significa nadar contra la corriente. No siempre será fácil defender nuestros valores en un mundo que los rechaza, pero Dios nos ha llamado a ser luz y eso requiere determinación. La oración nos da fuerzas cuando sentimos que no podemos más. No se trata de una simple rutina, sino de una conversación con el Dios Todopoderoso, quien renueva nuestras fuerzas y nos da dirección. Esforzarnos en la fe también significa crecer espiritualmente. No podemos quedarnos en el mismo nivel siempre. Cada día es una oportunidad para aprender más de Dios, para servir con amor y para reflejar su carácter. A veces, Dios nos llama a hacer cosas que parecen imposibles. Puede ser dejar un trabajo, mudarnos a otro lugar o empezar un ministerio. Pero cuando Él guía, también provee. La valentía es confiar en que su plan es mejor que el nuestro. La perseverancia en la fe es clave. No podemos rendirnos a la primera dificultad. José tuvo sueños de grandeza, pero antes de verlos cumplidos, pasó por traiciones, cárcel y años de espera, pero nunca dejó de confiar en Dios. Dios nos ha dado dones y talentos y espera que los usemos con valentía. No escondas lo que Dios te ha dado por miedo o inseguridad. Da un paso de fe y permite que Él obre a través de ti.
Ser fuerte y valiente también significa confiar en Dios cuando las cosas no salen como esperábamos. A veces, el camino es más largo de lo que imaginamos, pero si seguimos caminando, llegaremos a la meta. La fe nos lleva a vivir con esperanza. Aunque el mundo diga que no hay solución, nosotros sabemos que Dios tiene el control. No nos basamos en lo que vemos, sino en lo que Dios ha prometido. ¿Qué sueños has postergado por miedo? ¿Qué pasos de fe no has dado por inseguridad? Hoy es el día para avanzar. No esperes más. Si Dios está contigo, no hay razón para temer. La vida cristiana es una carrera de resistencia, no de velocidad. Requiere esfuerzo y valentía, pero la recompensa es eterna. Así que sigue adelante, no te detengas, porque Dios está contigo en cada paso del camino. Hay momentos en la vida en los que todo parece estar fuera de control. Las cosas no salen como esperábamos, los planes fallan, las puertas se cierran, pero incluso en medio de la incertidumbre, una verdad permanece. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Jeremías 29:11 nos lo recuerda con claridad. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Aun cuando no entendemos lo que sucede, Dios ya tiene todo trazado. A veces pensamos que si las cosas no ocurren según nuestro plan, significa que Dios no está obrando. Pero su camino es mejor que el nuestro. Lo que hoy parece una pérdida, mañana será una puerta hacia algo mucho mayor. José soñó con grandeza, pero antes de llegar al trono fue vendido como esclavo, encarcelado injustamente y olvidado. Aún así, Dios nunca dejó de cumplir su propósito en su vida. Cada prueba lo estaba preparando para su destino. El bienestar que Dios nos promete no siempre es material o inmediato. A veces, su plan nos lleva por caminos difíciles para enseñarnos, moldearnos y fortalecernos. Lo importante es confiar en que Él sabe lo que hace. ¿Alguna vez has mirado atrás y visto cómo algo que parecía un desastre en su momento terminó siendo una bendición? Dios ve lo que nosotros no podemos ver y su plan siempre es para nuestro bien. Cuando confiamos en Dios, aprendemos a soltar nuestra necesidad de control. No significa que dejemos de esforzarnos, sino que aprendemos a descansar en la certeza de que Él dirige nuestros pasos. El problema es que muchas veces queremos que Dios nos revele todo el camino antes de avanzar. Pero la fe no funciona así. Dios nos muestra un paso a la vez y nos pide que confiemos en Él para el siguiente. La impaciencia nos hace dudar del plan de Dios. Queremos resultados rápidos, respuestas inmediatas, soluciones sin espera. Pero Dios trabaja en su tiempo perfecto y su obra es mucho más grande de lo que imaginamos. Pablo tenía un plan, predicar en ciertas regiones, pero Dios lo detuvo y lo llevó a Macedonia, donde su ministerio impactó a miles. Lo que parecía un cambio inesperado era en realidad una dirección divina. Si hoy estás en una temporada de espera, no desesperes. Dios no ha terminado su obra en ti. La espera no es tiempo perdido, es un proceso en el que Él está trabajando en tu corazón y preparándote para lo que viene. Confiar en el plan de Dios requiere fe. No siempre veremos resultados inmediatos, pero si nos mantenemos firmes, veremos su propósito cumplirse en nuestra vida. La Sagrada Escritura nos enseña que Dios usa todo para bien. Incluso nuestros errores, nuestras caídas y nuestras pruebas pueden convertirse en herramientas para cumplir su propósito en nosotros. A veces, lo que consideramos un fracaso es en realidad una redirección. Dios cierra puertas porque sabe lo que hay detrás de ellas. En lugar de lamentarnos, debemos aprender a confiar en que Él nos está guiando.
Dios nos creó con un propósito único. No estamos aquí por casualidad, ni somos un accidente. Su amor incondicional nos diseñó con un llamado específico, y si permanecemos en él, descubriremos el camino que debemos seguir. La paz viene cuando dejamos de preocuparnos por el futuro y empezamos a confiar en Dios. Él no nos ha traído hasta aquí para dejarnos a la mitad del camino. Lo que comenzó en nosotros, lo perfeccionará. La oración es clave para alinearnos con el plan de Dios. No se trata solo de pedir, sino de escuchar, de buscar su dirección, de permitir que su Espíritu Santo nos guíe cada día. ¿Cuántas veces nos hemos frustrado porque algo no salió como queríamos, solo para darnos cuenta, después de que Dios tenía algo mejor? Su plan siempre supera nuestras expectativas. Si hoy te sientes perdido sin dirección, recuerda esto: Dios no se ha olvidado de ti. Él tiene un propósito para tu vida, y nada ni nadie puede impedir que se cumpla si confías en Él. La verdadera confianza en Dios se demuestra cuando seguimos adelante, incluso sin entender todo. Si Él ha prometido bienestar, esperanza y un futuro, entonces no hay razón para temer. Su plan es perfecto y su amor nunca falla. Hay momentos en la vida en los que nos preguntamos, ¿por qué me está pasando esto? Las dificultades pueden hacernos dudar del propósito de Dios, pero la Sagrada Escritura nos da una promesa poderosa. Sabemos que todas las cosas obran para bien de los que aman a Dios, de los que han sido llamados conforme a su propósito. Romanos 8:28. Todas las cosas significa todo: lo bueno, lo malo, lo inesperado. Nada en la vida de un hijo de Dios es un desperdicio. Cada experiencia, cada lágrima, cada prueba tiene un propósito divino. A veces, lo que parece un fracaso es en realidad una preparación. José fue traicionado y vendido por sus hermanos, pero eso lo llevó al lugar donde Dios lo usaría para salvar a miles. Dios transforma el dolor en propósito. No siempre vemos el bien de inmediato. Muchas veces solo entendemos el plan de Dios cuando miramos hacia atrás. Pero si confiamos en que Él está obrando, podemos vivir con paz, incluso en la incertidumbre. Hay situaciones que parecen injustas: la pérdida de un ser querido, una enfermedad, una crisis financiera. Pero Dios, en su sabiduría, usa incluso lo más doloroso para fortalecer nuestra fe y llevarnos a un nivel más alto. La clave está en amar a Dios y confiar en su propósito. No se trata de entender cada detalle, sino de saber que estamos en sus manos y que nada ocurre por casualidad. La historia de Job nos muestra que aunque perdió todo, Dios restauró su vida con mayor bendición. El proceso fue difícil, pero el final reveló la fidelidad de Dios. Muchas veces Dios usa las dificultades para moldear nuestro carácter. Nos enseña paciencia, fe, humildad y dependencia total de Él. Las pruebas no solo nos cambian, sino que nos acercan más a su presencia. Un niño no entiende por qué su padre lo lleva al médico para una inyección dolorosa, pero el padre sabe que es necesario para su bienestar. Así es Dios con nosotros. Permite cosas que duelen, pero siempre con un propósito mayor. El problema es que queremos respuestas inmediatas, pero Dios no nos debe explicaciones, nos pide confianza. Nuestra tarea no es entenderlo todo, sino caminar por fe, sabiendo que Él obra para nuestro bien. Dios usa incluso nuestros errores. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero después se convirtió en un líder fundamental para la iglesia. Dios redime nuestras fallas y las transforma en testimonios de su gracia. No se trata de negar el dolor o fingir que todo está bien. Se trata de tener la certeza de que, aunque hoy no veamos la salida, Dios está orquestando algo mayor. La renovación espiritual ocurre cuando dejamos de quejarnos y empezamos a confiar. En lugar de preguntar ¿por qué?, debemos preguntarnos ¿para qué?
Ahí encontramos propósito en medio del proceso. A veces, Dios cierra puertas que queríamos abiertas. Nos duele, nos frustra, pero con el tiempo entendemos que Él nos estaba protegiendo o guiando a algo mejor. Su plan siempre es superior al nuestro. La fe no es solo creer cuando todo va bien, sino seguir confiando cuando todo parece desmoronarse. La verdadera confianza en Dios se prueba en los momentos más oscuros. Cuando el oro se refina en el fuego, se quema todo lo impuro hasta que brilla con perfección. Así es nuestra vida con Dios. El fuego de las pruebas nos purifica y nos hace más fuertes. No importa lo que estés enfrentando hoy, Dios sigue en control. Él no ha terminado contigo. Lo que ahora parece un desastre, mañana será un testimonio de su fidelidad. La gratitud en medio de la prueba abre puertas a la bendición. Cuando confiamos en que todo obra para bien, aprendemos a agradecer incluso por lo que no entendemos. Dios ve el cuadro completo, nosotros solo vemos una parte. Como un tapiz bordado, el reverso puede parecer un caos de hilos enredados, pero cuando Dios lo voltea, revela una obra maestra. Si hoy sientes que las cosas no tienen sentido, recuerda esta verdad: todo obra para bien. No tienes que entenderlo ahora, solo confiar en que Dios está trabajando en tu favor. Mantente firme, porque lo mejor aún está por venir. Ahora que conoces el poder de poner a Dios en primer lugar y confiar en Él sin miedo, la verdadera pregunta es: ¿estás dispuesto a dar ese paso? No basta con solo saberlo, la clave está en aplicarlo. ¿Seguirás preocupándote por lo que no puedes controlar o decidirás confiar en el Dios que nunca falla? Piénsalo. ¿Cuántas veces el miedo te ha paralizado? ¿Cuántas oportunidades has perdido por dudar del plan de Dios? Hoy es el día para cambiar eso. Hoy es el día para decir: Señor, confío en ti, aunque no entienda todo. Porque cuando dejas de aferrarte al control y te rindes a su voluntad, su paz inunda tu vida, su dirección te guía y su amor te sostiene. No importa la situación que estés viviendo, Dios ya tiene la respuesta antes de que tú tengas la pregunta. Su plan es bueno, su tiempo es perfecto y su amor es inquebrantable. Solo necesitas dar el primer paso en fe. Ahora dime en los comentarios, ¿qué área de tu vida necesitas rendirle a Dios hoy? ¿En qué aspecto te cuesta confiar más en Él? Quiero leerte y orar por ti. Y recuerda, este es solo el comienzo de una vida más fuerte en fe. Mira los otros videos del canal para seguir aprendiendo cómo caminar con Dios y vivir en su propósito. Nos vemos en el próximo.